Estoy cansado de tener que ocultar las manos de mis dibujos o simplemente no poder hacerlas, así que dedicaré las próximas 24 horas en estudiar, practicar y entender todo lo que significa dibujar manos. Hola personas que le tienen fobia a dibujar manos, soy el primer lápiz y hoy es el momento de hacer una locura a la práctica. Así que las próximas 24 horas las dedicaré completamente a aprender cómo dibujar manos. Así que para hoy necesitamos muchos tutoriales de manos, una tableta o un cuaderno para dibujar, muchas referencias de Pinterest, una OST épica de fondo, 24 horas libres claro, y una buena dotación de café para resistir esta maratón. Lo primero que hice fue hacer un par de bocetos rápidos de manos, y sí, esto es lo que podía hacer en ese momento. Entonces a partir de ahí pues solo cualquier cosa era mejorar. Me puse a seguir paso a paso varios tutoriales de dibujo que explicaban distintas formas de hacer una mano. Algunos iban desde la anatomía, otros eran más prácticos. Al principio avanzaba muy lento porque veía cursos y videos en YouTube donde explicaban cómo mejorar, pero la mayoría enseñaban a dibujar manos rectas y cerradas, que, siendo honesto, casi nunca voy a dibujar. Así que me enfoqué en entender qué hacía que una mano se viera bien. En resumen aprendí varias cosas. Los dedos son planos, si los ves así, la mano se verá mucho más dinámica y natural. La uña es una hoja, parece obvio, pero nunca había pensado que una uña solo era una hoja curva. La palma es casi del mismo tamaño de los dedos. Esto es clave porque suele hacer dedos muy largos. Y aunque esa proporción es la más común para manos, siento que se ve mejor si la palma es un poco más larga que los dedos. Cuando una mano se cierra, todos los dedos apuntan en diagonal al centro de la palma, muy útil para poses. No hay que meter demasiado detalle. Aunque las manos tienen muchas arrugas, si las dibujas todas se ven raras. Es mejor usar como referencia dibujos de manos, al menos al principio. Así puedes ver qué hacen otros artistas para que sus manos se vean bien. Si primero identificas la dirección de los dedos, todo lo demás encaja mucho más fácil. Es más sencillo conectar la punta del dedo con la base que al revés, o sea, ubicar las puntas primero hace que la mano tome forma más rápido. Los dedos corazón, anular y meñique se mueven muy parecido, así que los más expresivos siempre serán el pulgar y el índice. En poses comunes estos son los que más variarán. Después de todo esto vino mi gran locura a la práctica. Para dibujar un montón de manos y que no se sintiera como un castigo, decidí hacer un dibujo de una chica rodeada de manos, en distintas posturas. Al principio quería que cada mano interactuara con el personaje, pero lo descarté porque sentía que no se verían bien. Preferí que cada mano se diferenciara bastante bien una de otra. El reto más grande fue hacer que cada mano se viera diferente. Busqué muchas referencias por Pinterest y por Google Imágenes, y aunque me tomó tiempo analizarlas y dibujarlas, curiosamente no me cansé tanto. Eso sí, fui lento, porque tenía que revisar cada mano varias veces antes de lograr dibujarla bien. Algo con lo que no conté fue que a pesar de que eran varias poses, casi todas estaban orientadas mirando al frente, así que no practiqué poses más estándar, pero en compensación, entendí mejor la mano en ángulos difíciles. Y así pasaron mis 24 horas, bueno, unas 25, dibujando manos. Curiosamente, lo más aburrido de todo esto fue practicar los métodos que explicaban otros artistas en sus videos. Pero aunque mi locura a la práctica me haya llevado más tiempo, mi sesión de práctica fue mucho más entretenida. Sí, fueron muchas horas, pero el tiempo se pasó volando. Y cuando me di cuenta de que ya había terminado, incluso quería seguir dibujando. Lo importante es que no había estado tan satisfecho con una práctica en mucho tiempo. Y aunque me falta mucho por mejorar, al menos ya no le tengo fobia a dibujar manos. Si te gustó este esfuerzo, dale like y todo eso. Soy el primer lápiz y recuerden, tengan paciencia, diviértanse y vamos a dibujar.